En este vídeo vamos a resolver un problema sobre inducción electromagnética. En este caso lo que tenemos es una barra que se conecta a través de dos hilos conductores fijos y se mueve a velocidad constante en dirección hacia allá, en una zona en la que hay un campo magnético constante de 15 militeslas dirigido hacia la parte de arriba del papel o de la pizarra. Nos preguntan en el apartado A el cambio de la superficie con el tiempo. En este caso la superficie se refiere a esta zona de aquí. ¿Cómo calcularemos el cambio de la superficie? Pues deberemos, como la superficie es la superficie de un triángulo, será un medio de su base, que es x, por su altura, que es y. Aunque en el dibujo no esté muy bien representado, este ángulo es de 45 grados y este, por lo tanto, también. Eso significa que tanto x como y serán todo el rato iguales. Es decir, si tenemos x, podremos escribir esto como x al cuadrado dividido entre 2. ¿Cómo encontraremos x? Pues bien, como tenemos la velocidad en diagonal, pero sabemos que este ángulo de aquí es de 45 grados, podremos descomponer esta velocidad en su parte horizontal y vertical. ¿Cómo? Pues la velocidad x, que coincidirá con la velocidad y en módulo, en dirección no, claro, será el módulo de la velocidad por el coseno de 45 grados. Coincide con la velocidad y única y exclusivamente porque son 45 grados, si no, no coincidirían. Esto es 5 dividido entre raíz de 2 metros por segundo. Nos dicen además que la x inicial es 10 centímetros y por lo tanto la y inicial también, porque el ángulo es de 45 grados todo el rato. Por lo tanto, la posición en función del tiempo será 0,1 más 5 sobre raíz de 2 t. Esto en unidades del sistema internacional. Es decir, si ponemos el tiempo en segundos, la x saldrá en metros. Si ahora sustituimos en la fórmula que hemos hecho para la superficie y lo arreglamos un poquito, nos quedará que la superficie en función del tiempo es 0,5 por 0,01 más 1 sobre raíz de 2 t más 25 medios de t al cuadrado. Esta sería la superficie en función del tiempo. Insisto, en unidades del sistema internacional. A continuación nos piden el flujo en 0 segundos, al principio, en el instante inicial, y en 2 segundos. Esto lo podemos hacer de dos formas, o bien calcularnos la superficie en cada instante, o bien calcularnos el flujo en función del tiempo y luego sustituir. La fórmula del flujo, vamos a poner aquí apartado B, esto era el apartado A. La fórmula del flujo sabemos que es la integral sobre una cierta superficie de el campo producto escalar con diferencial de superficie. Atención, no tenemos que poner el círculo aquí, porque si ponemos el círculo aquí significa que esta superficie sería cerrada. Y esta superficie, si es cerrada, como las líneas de campo magnético son cerradas, el flujo sería cero. Como no es una superficie cerrada, porque no lo es plana, entonces no le ponemos el círculo. Aprovechamos aquí que el campo en todos los puntos es perpendicular a la superficie. O si queréis es paralelo a este vector diferencial de superficie, que será un vector perpendicular a la superficie en todos sus puntos. Por lo tanto, el producto escalar se nos convierte en un producto de módulos. Y además el campo es uniforme, es todo el rato constante. Entonces puede salir fuera de la integral y nos queda la integral de la superficie. La integral de la superficie es en sí misma la superficie. Por lo tanto, esto es campo por superficie. Como tenemos calculada la superficie, simplemente calculando la superficie en el tiempo 0 y calculando la superficie en el tiempo 2 y multiplicándola por el campo magnético, obtendremos el flujo a tiempo 0. El flujo a tiempo 0 es 7,50
por 10 elevado a menos 5 Weber, y el flujo cuando han pasado 2 segundos, sustituyendo en la superficie por 2 segundos, que será 0,386 Weber. Ahora que ya hemos calculado la superficie y el flujo, podemos calcular la intensidad inducida. ¿Cómo vamos a calcular la intensidad inducida? Pues bien, en el apartado C aplicaremos la ley de Faraday. La ley de Faraday nos dice que la fuerza electromotriz que se induce en un circuito debido a un cambio de flujo magnético corresponde justamente a ese cambio de flujo magnético. Esta ley no nos habla del sentido de la intensidad, solamente del valor de la fuerza electromotriz. Si derivamos el flujo, como el campo es uniforme, constante, no depende del tiempo, directamente derivaremos la superficie. Al derivar la superficie, el 0,5 es una constante, este término que no depende del tiempo se va, este término nos queda simplemente 1 sobre raíz de 2, y este otro término nos baja el 2 multiplicando. Por lo tanto, la fuerza electromotriz será 7,5 multiplicado por 1 sobre raíz de 2 más 25t por 10 elevado a menos 3, y esto está en unidades del sistema internacional. ¿Esto qué significa? Significa que cuando el tiempo lo pongamos en segundos, el resultado nos dará las unidades del sistema internacional de fuerza electromotriz, que como es una diferencia de potencial será en voltios. Aplicando la ley de Ohm, que es intensidad es diferencia de potencial dividido entre resistencia, podemos encontrar cuánto vale la intensidad, dividiendo la fuerza electromotriz entre 2500 ohmios de resistencia. Y la intensidad será 3 por 0,707 más 25,0 y por 10 elevado a menos 6 en unidades del sistema, perdón, aquí me falta una T, en unidades del sistema internacional. Dejamos el 10 elevado a menos 6 detrás porque podríamos utilizarlo para poner micro. Entonces esto sería 3 por este número que salga aquí, dependiendo del tiempo, microamperios, cuando pongamos el tiempo en segundos. Esta es la intensidad inducida. Lo que no sabemos aún es el sentido. Para saber el sentido, aplicaremos la ley de Lenz, que nos dice que la intensidad inducida nos va a generar un campo tal que vaya en contra del cambio del flujo. Si el flujo, en este caso, aumenta, porque ese aumenta, entonces nosotros lo que queremos generar es un campo que lo reduzca. ¿Cómo será ese campo? Al contrario del que ya tenemos. Es decir, queremos crear un campo inducido que sea hacia adentro. ¿Cómo lo vamos a crear este campo? Pues utilizando la regla de la mano derecha, pondremos el pulgar hacia abajo y giraremos en este sentido, en el sentido de las agujas del reloj. Por lo tanto, la intensidad inducida va en sentido horario. Aquí está la intensidad hacia allá, la intensidad hacia acá y la intensidad hacia allá. Ahora que tenemos la intensidad que actúa sobre esta barra, podemos calcularnos la fuerza que afecta a esta barra debido a esta intensidad inducida. Para calcular esta fuerza aplicaremos la ley de Lorentz. La fuerza es intensidad por longitud de la barra, producto vectorial con el campo. Esta longitud de la barra se refiere a la longitud de la barra que está dentro del campo, que la podemos encontrar si sabemos x, pues sabemos que esta longitud
será x, que depende del tiempo, dividido entre el coseno de 45 grados. O lo que es lo mismo, 1,41 por x, que ya la tenemos de antes, más, y esto es 5 entre raíz de 2 por t. Esto es lo que vale L. ¿Cómo es el vector L unitario? Es un vector que va como la intensidad, es decir, hacia abajo. Este vector será coseno de 45, positivo porque vamos a la derecha, de 45, positivo, y más el coseno, el seno de 45, y ahora por menos j porque vamos hacia abajo. ¿Cómo será el campo magnético? El campo magnético sale hacia arriba, por lo tanto el campo magnético, de hecho lo tenemos escrito aquí arriba, es 1,5 por 10 a la menos 2 K teslas. Por lo tanto, cuando hagamos este producto vectorial, podremos calcular fuerza por unidad de longitud o podremos multiplicar directamente por el valor de la longitud. Si hacemos la segunda opción, vamos a hacer primero el producto vectorial, L, producto escalar con K, para ver cuál sería el sentido de esta fuerza. Cuando multiplicamos tenemos que el coseno de 45, que va con I, multiplicado por K, I vectorial K es menos J, entonces 1 sobre raíz de 2 por menos J, más 1 sobre raíz de 2 de nuevo. J vectorial K sería I, pero como tenemos un signo menos, por menos I. Es decir, esta fuerza es una fuerza que va hacia la izquierda y hacia abajo. Si la pintamos en la gráfica, será una fuerza así. Esta es F. Tiene sentido que esta sea la fuerza F, porque si la fuerza F fuese hacia el otro lado, entonces esto se movería infinitamente, sería una barra que estaría generando una intensidad, esta intensidad está creciendo con el tiempo y además la fuerza la está empujando a generar más intensidad, que es la que la empuja a moverse hacia adelante. Eso se llama un móvil perpetuo de primera especie y lo prohíbe el primer principio de la termodinámica. Sin embargo, con la fuerza hacia atrás, lo que estamos generando es que esta barra vaya frenando. Entonces esta intensidad cada vez irá siendo más pequeña y llegará a un punto en el que la barra pare. ¿Qué vamos a hacer entonces? Teniendo la dirección de la fuerza, vamos a aplicar I por L y por B en módulo, para poder encontrar cuánto vale el módulo de la fuerza. Entonces el módulo de la fuerza, si hacemos ese producto, va a ser 4,5 por 10 elevado a menos 8 por 0,1 más 7,07 t más 125 t al cuadrado. Si ahora queremos el vector, pues simplemente multiplicaremos, esto está en unidades del sistema internacional. Si queremos el vector, multiplicaremos por el vector unitario, que es el que nos ha salido aquí arriba. Y esto será menos 4,5 por 10 elevado a menos 8, el menos sale de aquí, como tiene dos signos menos, por 0,1 más 7,07 t más 125 t al cuadrado por 0,707 i más 0,707 j en unidades del sistema internacional. Si queréis, podéis sacar factor común del 0,707 y multiplicarlo aquí. El problema que tiene eso es que como este vector ahora mismo es unitario, si hacéis eso, todo lo demás no es el módulo. Si no hacemos eso, este vector de aquí nos dice la dirección de la fuerza y todo lo demás nos dice el módulo de la fuerza.
Todo lo demás nos dice el módulo de la fuerza. Si lo que queremos es calcular cuál es la fuerza que tenemos que hacer nosotros para que se mueva a velocidad constante, pues simplemente deberemos aplicar la segunda ley de Newton. Suma de fuerzas igual a masa por aceleración, que como la velocidad es constante, es igual a 0. La fuerza que deberemos hacer nosotros, es decir, la fuerza externa, será una fuerza exactamente igual que la fuerza roja que hemos dibujado, pero en sentido contrario. Esta fuerza de color verde tendrá, por lo tanto, el mismo módulo que la fuerza de color rojo, es decir, 4,5 por 10 a la menos 8 por este factor de aquí que cambia por el tiempo, la misma dirección, pero cambiará el sentido, será positiva en lugar de negativa.